Nacido en Valladolid, provincia de Castilla y León, José Zorrilla dedicó su vida a escribir poesía y drama. Obra más representativa, el Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio se convierte en una obra primordial y en una figura, yo diría, central del quehacer cultural del siglo XIX mexicano. Esta obra es particularmente, digamos, notable porque al público desde su estreno tuvo un impacto tan directo por esa identificación que se realizó entre muchos del público que asistió a esos estrenos y que pues como mexicanos se identificaban con esta actitud un poco pues donjuanesca, un poco caballeresca, muy española. Universales, ¿no? que le ha traído poderosamente a la gente en este país, ¿no? El tema de la muerte y el tema del amor, ¿no? Entonces, que están muy bien logrados en el Don Juan Tenorio. En la época del romanticismo, nace un autor llamado José Zorrilla. Inspirado en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina y en creaciones musicales tanto de Mozart como de Giovanni, José Zorrilla crea otro Don Juan, con características de héroe legendario y del participio de libertino. La habilidad para versificar de Zorrilla, él mismo presume mucho en sus memorias de su habilidad para hacer versos, ¿no? Entonces, que desde joven, desde muy chico, llamó la atención en los círculos culturales y tal, porque tenía mucha habilidad para versificar. Entonces, en el caso de Tenorio, pues es evidente su facilidad, su habilidad para manejar toda la obra completa en verso y hacer que la obra tenga una fluidez muy interesante que no se hace pesada en ningún momento, es muy fluida, la obra corre realmente rápido y eso pues es otra ventaja grande que yo creo que a la gente pues la prueba está que la sigue representando. La gran inspiración para esta obra fue su padre, un hombre severo, avergonzado de los errores juveniles de su hijo. Año con año se va poniendo en versiones desde las más correctas, históricas y bien puestas, el verso y todo, hasta parodias de lo más corriente y vulgar, que ha dado para todo. Don Juan Tenorio pues es una obra de José Zorrilla, que realmente lo que han hecho otros muchos ya a lo largo desde 1844 que existe y se presentó por primera vez en Madrid, pues lo que han hecho es a veces adaptarla, hacerla un poco más ligera o hacer esto que se hace aquí del Tenorio cómico. Una de las piezas teatrales que fueron representadas en el Palacio Nacional es precisamente el Don Juan Tenorio. Y al ser el Don Juan Tenorio una de las principales tradiciones teatrales y literarias en México, pues naturalmente que nuestra vocación es también la de dar a conocer esta obra por el espacio en el que fue representada. Pues habrá Zorrilla, porque le dio esas características de mujeriego, vividor, presumido, hablador, echador, como diríamos en México. Además un hombre sin alma, sin sentimientos, capaz de burlar a todo el mundo, de matar sin piedad, de todavía reclamarle a Dios porque no lo había ayudado. Y al final un hombre que se arrepiente gracias a las intervenciones de las buenas almas que vienen del ultratumba, ¿no? Como drama romántico sí se redime el Don Juan, mientras que en el de Mozart no, en el de Mozart Don Giovanni sí se achicharra en el infierno, sí entra en el infierno, y entonces es otro carácter de Don Juan, y yo creo que por eso el público mexicano se identificó muchísimo y se llegó a convertir en una especie de auto sacramental que se repite todos los días de muertos. Se representó el Don Juan Tenorio en Palacio Nacional el 4 de noviembre de 1865 a propósito del santo que se conmemoraba entonces de la emperatriz Carlota. Este país, para el año de 1865, estaba ocupado por el ejército francés
y se había impuesto un gobierno monárquico que a la cabeza estaba el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota de Bélgica. Y fue representada aquí en Palacio Nacional justamente porque el autor del Don Juan Tenorio, José Zorrilla, había sido nombrado director de la Compañía de Teatro del Imperio. Entonces, José Zorrilla, para agradecer el nombramiento que le había otorgado el emperador Maximiliano, quiso agradecer haciendo una función especial aquí en el Palacio Nacional, entonces llamado Palacio Virreinal. Fue tan solo una función la que se tuvo entonces en el Palacio Imperial, ¿no? Naturalmente estuvo invitada toda la corte imperial, ¿no? y un lugar preeminente tuvieron los emperadores Maximiliano y Carlota dentro de esta función, dentro de esa misma representación. Sin embargo, hay que recordar que el Don Juan Tenorio no era la primera vez que se presentaba en México, sí la primera vez que se presentaba en este lugar, en el Palacio Imperial, pero ya tiene antecedentes más atrás, más lejanos la representación del Don Juan Tenorio. Es más, el mismo año que José Zorrilla estaba escenificando su Don Juan Tenorio en Madrid, ese mismo año, meses después, se escenificó también aquí en México. Se escenificó por primera vez en un espacio teatral en el Teatro Nacional o Teatro de Santa Ana, hacia el año de 1842. A partir de ese año empezó a arraigar fuertemente la obra de Don Juan Tenorio. En noviembre de 64, cuando se representa digamos por primera vez en noviembre, porque fue el santo de la emperatriz Carlota, así llama la emperatriz. Entonces, a partir de esa fecha, como la relacionan con el Día de Muertos, más que con el cumpleaños o con el santo de la emperatriz, se hace ya tradición que se representen muertos. Por eso es como absurdo que a últimas fechas algunos actores lo presenten en cualquier época del año, porque rompen con la tradición de muertos. La tradición de muertos en México desde 1864 está ligada al Don Juan Tenorio. Un mundo sobrenatural que también nos gusta mucho en México, esta cuestión asociada a las ceremonias de muertos, la llegada del comendador, que es invitado, como en los altares de muertos, a la ofrenda. El comendador llega tras la invitación de Don Juan y cena con él, entonces es una especie de cena de muertos. El Don Juan Tenorio de José Zorrilla es la obra más popular y emblemática de toda la historia del teatro español. Un referente icónico de la pieza teatral de Zorrilla es el llamado Don Juan Tenorio de Dalí. En 1949, Luis Escobar se propone llevar a escena una versión revolucionaria e innovadora del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Para conseguirlo, encargó la realización de los decorados y vestuario a Salvador Dalí. La obra fue estrenada en el Teatro María Guerrero de Madrid. Antonio Castro fue el actor cómico más importante y más afamado del siglo XIX. Él representó el Tenorio en varias ocasiones, incluso cuando muere, el mismo José Zorrilla devela un busto de Antonio Castro en lo que el antiguo Teatro Nacional devela un busto del actor, pues en memoria de la gran carrera que tuvo este actor cómico del siglo XIX. En el teatro mexicano, porque no cualquier obra de teatro alcanza esa popularidad y que después de 140 y tantos años se siga repitiendo y siga siendo popular y la gente coree o se sepa algunos de los fragmentos, pues eso habla muy bien de que esta obra fue acogida pues con una especie de identificación del pueblo mexicano. Es una obra que se sigue representando de manera ininterrumpida y esa es la mejor herencia que pudo dejar el Tenorio. O sea, es una obra que gustó tanto
que se sigue presentando hasta el día de hoy, y prácticamente yo creo que no hay año, no ha habido año en este país, o cuando menos en esta ciudad, en donde no se representa el Tenorio en fechas de principios de noviembre ligados al Día de Muertos. Don Juan Tenorio es la historia más grande de amor contada con el personaje más terrible de la literatura, creo yo. Un vividor, un jugador, un mujeriego que al final logra encontrar lo que es el amor verdadero para él. Y yo creo que el Don Juan Tenorio es eso, el amor verdadero en su máxima expresión. Apoya esta parte cultural a la sociedad, se vuelve una tradición, ¿no? Y yo creo que pues es rico no dejarla, ¿no? Sino que continuarla y que el público no la pierda, ¿no? Es una parte ya de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, de nuestra tradición, y el estar participando en una obra de esta naturaleza pues es bonito, ¿no? Porque estás preservando, ayudando a preservar la cultura de tu país. Pues Don Juan Tenorio es un montaje de tradición que se hace desde hace muchísimos años en México. Una de las características de la compañía es rescatar como estos proyectos, estas puestas en escena que prevalecen, que mantienen una tradición, ¿no? Aquí se hizo el primer Don Juan Tenorio y creo que a partir de ahí nunca dejó de estar fuera de los corazones de los mexicanos, ¿no? Y es una obra que ha pasado por generaciones, la gente se sabe los versos de memoria y pues creo que pues es eso, es parte de lo que uno cultiva, ¿no? Eso es la cultura finalmente, lo que uno cultiva, lo que uno aprende, lo que uno trae consigo. Pero el Don Juan Tenorio ha entrado entra en una etapa en que nos hace reflexionar sobre la muerte, sobre el efímero de nuestra vida. Entonces yo creo que es su importancia para continuar con esta tradición. Es un recordatorio en esa fecha en especial, ¿no? De que al final de cuentas somos polvo y ceniza, como dice un texto del Tenorio. Somos eso. Don Juan Tenorio, pues que es una obra maravillosa que ha representado y ha formado, mejor dicho, público durante muchos años desde su representación aquí en la Ciudad de México, que representa, valga la expresión, una parte entrañable de lo que es nuestra sociedad, católica, no por nada. José Zorrilla tuvo tanto éxito con su Don Juan Tenorio, a diferencia de Tirso de Molina, que lo perdona después de tantos pecados y lo manda al cielo, ¿no? Somos una sociedad demasiado católica, entonces gran parte de esa dramaturgia ha sido lo que ha generado que tenga una gran permanencia a lo largo de los años en el público mexicano. Experiencias muy enriquecedoras, experiencias en distintos espacios, porque además cada que vamos a un lugar implica completamente algo distinto. Nosotros empezamos hace 8 años en Don Juan Tenorio en el Panteón de San Fernando, entonces para mí era algo completamente distinto a lo que yo había hecho, de pronto el ir a hacer teatro adentro de un panteón. Antonio de Castro. Bueno, pues hicimos el Tenorio en el panteón ante las personas que lo habían visto en 1854. Estaban enterradas ahí. Estaba también enterrado este actor y además lo hicimos ante la tumba de Benito Juárez. Entonces, eso es, hacerlo ahí le dio un matiz, le dio un sentido muy diferente a la obra. Y bueno, nos fue muy bien en esa representación, pues el público venía por la expectación del panteón, por ver a Don Juan Tenorio, y algo muy padre es que el público, mucho del público que había visto Don Juan, iba recitando los versos mientras iba diciendo Don Juan. Hemos tenido la oportunidad de vivir cosas que pocos actores tienen la posibilidad. El estar en una compañía de esta naturaleza pues nos ha enfrentado a distintos foros. Hemos podido estar en lugares, en museos, en lugares históricos impresionantes, la verdad, que no cualquiera tiene el privilegio de actuar en esos sitios.
¿no? No es lo mismo verlo arriba de un escenario protegido con los reflectores, con el telón, con esta cuarta pared, a verlo caminar por toda la plancha del Zócalo, con miles de personas alrededor de él. Tiene un reparto que pocas veces se ve, desde actores de casi 70 años hasta de 20 y tantos, eso pocas veces se ve. La música, el vestuario, la escenografía, utilería, todo eso está muy bien cuidado por la compañía Fénix Novo Hispano, y creo que en otras compañías no se trabaja con tal detalle, ¿no? Lo clásico, que el vestuario sea lo más realista posible. Muchos de sus espectáculos, los actores están caminando junto con el público, ¿no? Están en procesiones, están en la calle. Entonces el vestuario tiene que ser siempre muy suntuoso, muy bien hecho, porque la gente lo ve y se lo tiene que creer, ¿no? El aporte que tiene el vestuario y la música en vivo en la obra, yo creo que principalmente es la calidad del montaje. La música del Don Juan Tenorio de la compañía es una música que se compuso originalmente para la obra, que compuso el maestro Gamal Cano. Es una música que siempre te cambia la atmósfera en la que estás viendo una representación. Cuando tienes la música en vivo, la música en directo, siempre te va a transportar a otro espacio. Pues por lo general la musicalización siempre se basa en las escenas, y esto quiere decir que, por ejemplo, la música del Tenorio se hizo específicamente para esta obra, y para esto se hicieron ciertos efectos. Siempre hay una música, por ejemplo, dando efecto de caballos, o efecto de espadas, o efectos de alegría, de tristeza, de la escena de amor. Entonces siempre hay como ese toque que los músicos, ya conociendo mucha música, pues ya sabemos qué obras, o bueno, en este caso pues ya fue hecho especialmente para esta obra. Como somos un cuarteto, hay que unificar toda la música, o sea, siempre va tocando, por ejemplo, el violín con la viola, o los dos violines llevan el mismo tema, entonces eso es lo que tenemos que unificar, que no se escuche uno a través del otro. Entonces para eso se necesitan ensayos, y eso es lo que hace más rica la música. Creo que el aporte que brinda el vestuario y la música en vivo es para enriquecer la obra, porque la música fue hecha especialmente para esta obra. Y bueno, ¿qué más aporte que la originalidad y creatividad de artistas mexicanos, de la compañía, y también pues la unión, ¿no? Y la convergencia de varias disciplinas, no solo el teatro, la música en vivo, los vestuarios, ¿no? Las vestuaristas, que es todo un arte hacer un vestuario. O sea, es maravilloso, es magnífico, es de época, refleja perfectamente bien lo que tiene que reflejar, y creo que también es como una pintura, ¿no? Hay que saber hacerla para que pueda elevar más el gesto, la historia, los textos y absolutamente todo. La riqueza está justamente en cómo convergen todas las disciplinas. Y lo más importante de un vestuario es que es la herramienta fundamental de un actor. Es lo que el actor porta para crear y dar vida a este personaje. Y el vestuario, pues ciertamente es que visual. Es imponente para el público el ver siempre un vestuario que, además de que está apegado a la época perfectamente y que tiene todo un estudio detrás, pues está hecho por una de las mejores vestuaristas, que es Brisa Alonso, la vestuarista de la compañía, y que cuidan cada detalle. Entre el director Francisco Hernández y Brisa Alonso cuidan hasta el último detalle para que tengan la imagen que debe tener un personaje en la época en la que tiene que estar, para que el espectador pueda remontarse a ese momento y pueda sentir que está realmente viviendo en Sevilla, en el caso del Don Juan Tenorio. Hace que se vuelva mucho más majestuoso, ¿no? Todo el montaje con el vestuario. Dado la investigación histórica, cómo eran los trajes en esa época, qué materiales se usaban, y esa es una labor muy importante, porque digo, diseñar un traje de época pues puede ser aparentemente sencillo, ¿no? Pues voy y busco una referencia en un libro, voy y busco una referencia en internet, y pues un vestuario de tal época o de tal año era así, ¿no? Pero hacerlo es otra historia también, ¿no? Ese es un arte también, ¿no?
cómo eran los trazos de época, cómo vas a habilitar las prendas o cómo darle vida a ese material que, aunque no corresponde a la época, porque actualmente pues la mayoría de los materiales no son materiales que se usaban antes, ¿no? Pero cómo hacer que ese material y qué técnica le voy a poner, que tampoco sea tan caro, porque es impagable eso, para poder transformar ese material y esa tela y que se vea lo más parecido. En este caso, pero no pierdan la tradición de ir al teatro, porque se está perdiendo, no hay mucha gente que vaya, yo sé que es costoso y ya no es tan fácil, pero pues en la manera de lo posible, el poder enfrentar una obra viva delante de ti, el poder congratularte emocionalmente con los actores y disfrutarlos, pues yo creo que es altamente especial, ¿no? Entonces, pues les recomendaría que traten de ir al teatro lo más posible y que traten de abrir su mente y poder deleitar de cualquier tipo de obra teatral. Necesitamos más manifestaciones artísticas y qué mejor que con la puesta en escena del Don Juan Tenorio del maestro Don José Zorrilla. Entonces el poder participar en un Don Juan clásico, en los poquísimos Don Juanes clásicos que se pueden hacer en el país, yo creo que es algo muy importante para todos los que estamos dentro. Para mí, en el aspecto personal, pues es un reto continuar con esta tradición. Hay quien tiene 50 años haciéndolo, como Gonzalo Correa, hay otros actores que han hecho 10, 5, 6 años, 3 años, pero para mí es importante sumarme a esta gran tradición desde 1844 a la actualidad. Nacido en Valladolid, provincia de Castilla y León, José Zorrilla dedicó su vida a escribir poesía y drama. Obra más representativa, el Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio se convierte en una obra primordial y en una figura, yo diría, central del quehacer cultural del siglo XIX mexicano. Esta obra es particularmente, digamos, notable porque al público desde su estreno tuvo un impacto tan directo por esa identificación que se realizó entre muchos del público que asistió a esos estrenos y que pues como mexicanos se identificaban con esta actitud un poco pues donjuanesca, un poco caballeresca, muy española. Universales, ¿no? que le ha traído poderosamente a la gente en este país, ¿no? El tema de la muerte y el tema del amor, ¿no? Entonces, que están muy bien logrados en el Don Juan Tenorio. Entonces, en el caso del Tenorio, pues es evidente su facilidad, su habilidad para manejar toda la obra completa en verso y hacer que la obra tenga una fluidez muy interesante que no se hace pesada en ningún momento, es muy fluida, la obra corre realmente rápido y eso pues es otra ventaja grande que yo creo que a la gente pues la prueba está que sigue representando. La gran inspiración para esta obra fue su padre, un hombre severo, avergonzado de los errores juveniles de su hijo. Año con año se va poniendo en versiones desde las más correctas, históricas y bien puestas, el verso y todo, hasta parodias de lo más corriente y vulgar, que ha dado para todo. Don Juan Tenorio pues es una obra de José Zorrilla, que realmente lo que han hecho otros muchos ya a lo largo desde 1844 que existe y se presentó por primera vez en Madrid, pues lo que han hecho es a veces adaptarla, hacerla un poco más ligera o hacer esto que se hace aquí del Tenorio cómico. Una de las piezas teatrales que fueron representadas en el Palacio Nacional es precisamente. En la época del romanticismo nace un autor llamado
José Zorrilla. Inspirado en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina y en creaciones musicales tanto de Mozart como de Giovanni, José Zorrilla crea otro Don Juan, con características de héroe legendario y del participio de libertino. La habilidad para versificar de Zorrilla, él mismo presume mucho en sus memorias de su habilidad para hacer versos, ¿no? Entonces, que desde joven, desde muy chico, llamó la atención en los círculos culturales y tal, porque tenía mucha habilidad para versificar.